primeramente, daros las gracias de nuevo, presentaros a Toño, que es el coordinador del libro de Sanidad Pública, y bueno, que discutir de la charla y que luego nadie pueda decir yo no sabía. Bueno, gracias a todos por venir y a los compañeros del bloque crítico que han organizado la presentación en este sitio. Bueno, yo voy a explicaros un poco la génesis del libro, de este libro que es el que presentamos hoy, ¿no? Nosotros estamos dentro de una coordinación en Madrid que se creó en el año... ¿Se oye? Que se creó en el año 2004, cuando tuvimos ya información de primera mano de que se iba a proceder al desmantelamiento de la sanidad en la Comunidad de Madrid, que es lo que ocurrió. Prácticamente en 5 años fue irreconocible, la encontramos irreconocible. Entonces, en aquel momento contamos con una coordinadora, que es la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, que es una organización que no recibe subvenciones ni dinero ni de las administraciones ni de ninguna empresa, e intentamos coordinar un poco la lucha allí. Entonces hubo un espacio de luchas entre el 2004 y el 2009 y 2010, bueno, llegó hasta el 2012, pero las más fuertes hasta el 2010, donde conseguimos movilizar a mucha población de los barrios, porque frente a la promesa que hizo allí el Partido Popular y Esperanza Aguirre de que nos iban a preparar la sanidad del futuro, lo que hicieron fue desmantelar el sistema, cerrar 4.000 camas en los hospitales de gestión directa, en lo que llamaríamos públicos, y lo que se abrieron fueron 12 hospitales de gestión privada que se han dado a empresas, bancos y fondos de capital riesgo por un periodo de 30 años. Hay algunos que van a vencer la concesión en el año 2040. Entonces, en este proceso, los trabajadores de la sanidad estuvieron bastante desaparecidos y la gente que salió a la calle fue los usuarios, que fueron los que se dieron cuenta cuando se abrieron los nuevos hospitales de Madrid, se dieron rápidamente cuenta de que aquello era un engaño, que tenían peor calidad, empezaron grandes problemas y tal. Esa fue una fase importante, con movilizaciones de prácticamente cada 3 meses conseguíamos sacar a 40.000 personas a las calles de Madrid. No se consiguió paralizar el proceso de privatización porque había muchos miles de millones de euros en medio, y conseguimos alguna pequeña victoria como paralizar el cierre del Hospital de Vallecas, en sitios puntuales donde había cierta movilización popular y alguna otra cosa. Pero el proceso siguió adelante. Entonces, fruto de aquella lucha fue este primer libro que sacamos en el año 2009, donde se recoge toda se recoge la lucha entre el 2004 y el 2009-2010, ¿no? Aquí en este libro sacamos un capítulo sobre lo que había ocurrido en Madrid, otro capítulo explicaba lo que había ocurrido en el País Valenciano, que se aplicó el modelo Alcira, que es todavía más peligroso. Bueno, en Madrid hay 4 de ese modelo, porque ya es un modelo en el cual desde el personal médico a los celadores dependen de la empresa privada y lo único que hay público, entre comillas, es el dinero de los pacientes. O sea, es un tipo de modelo hospitalario imposible de controlar. Si hay poca transparencia en el modelo público, entre comillas, imaginaros en el modelo privado de ese tipo, etc. Y había otro artículo sobre el modelo catalán. El modelo catalán no tiene nada que ver con el resto del Estado, ya nació privatizado desde el año 75. En Cataluña, incluso parte de sectores de clase media veía con mucho interés en tener una póliza con las mutuas, por sintetizar. Quizás el país de Europa que antes comenzó con el proceso de privatización fue Gran Bretaña, y ese ha sido el modelo que se ha aplicado aquí. Por ejemplo, el modelo el modelo del Hospital de Vigo es el modelo británico, ¿no? Y los de Madrid. Bueno, eso fue un momento, y luego pues siguieron las luchas, y ya en el este año decidimos volver a sacar un libro donde queríamos recoger lo que había ocurrido entre el 2010 y el 2016. Es este libro que presentamos hoy. Y bueno, pues como desgraciadamente las luchas están débiles, aquí hemos intentado recoger las luchas que yo creo que son defensivas, porque en estos momentos de reflujo no estamos en una situación que nosotros estemos dirigiendo las luchas, sino que cuando nos privatizan un hospital o nos cierran un servicio, intentamos salir para frenarlo, pero son luchas defensivas. Recogemos varias cosas, pero antes quiero contextualizar un poco cómo es la situación. Yo siempre recuerdo en las charlas que nosotros vivimos en un lugar privilegiado, formado por 500 millones de personas en Europa, que de alguna forma u otra tenemos asistencia sanitaria garantizada a todos. Aquí en el Estado español, en el 2012, con el Real Decreto del PP, se expulsó de la asistencia sanitaria a varios cientos de miles de personas, sobre todo inmigrantes irregulares, pero hasta ese momento estamos disfrutando de un sistema sanitario que te garantizaba la asistencia, con sus listas de espera, con sus problemas, pero te garantizaba la asistencia siempre.
Esto no ha sido de siempre, o sea, ha durado poco. Es un espejismo que ha durado prácticamente 50-60 años. ¿Cuándo se crearon los primeros sistemas de salud de base universal? Porque en el resto del mundo, realmente modelos de este tipo podemos decir que los hay en Europa, lo hay en Canadá, lo hay en Nueva Zelanda, que fue el primero que se creó en 1939, y está el modelo de Cuba, que es completamente diferente, pero que también garantiza la atención a toda la población. En el resto, los otros 6.500 millones de personas que hay en el planeta no tienen garantizada la asistencia sanitaria más que en las clases altas de cada país. Eso es así de puro. Entonces, bueno, los sistemas sanitarios en Europa se crean a la salida de la Segunda Guerra Mundial. El primero es el británico, en el año 1948. Os recomiendo que intentéis ver un día la película de Ken Loach, El espíritu del 45, donde explican cómo se crea el Sistema Nacional de Salud británico y los problemas que tienen con las fuerzas y con la creación del sistema, que dice, tuvimos enfrente a la Asociación Médica Británica, que no quería que se crease un sistema público, y tuvimos que llenarles la boca de oro para que se callaran y nos dejaran crear el sistema de salud. O sea, el sector médico no quería. Esto mismo lo hemos visto luego en textos en Noruega y en Suecia, que crean los sistemas de salud ya 10 años después, en los años 50, y también hubo un retraso en la creación de los sistemas de salud porque los sindicatos médicos y los sectores médicos no querían en absoluto que hubiera un sistema garantista que atendiera a toda la población, querían mantener sus negocios privados, ¿no? En el Estado español llegamos tarde al proceso, porque no es hasta el año 86, con la aprobación de la Ley General de Sanidad, cuando se extiende realmente la cobertura al 100% de la población y se ponen un poco los mimbres de lo que es el sistema de salud que tenemos ahora, que, hay que decirlo también, parte de la base del antiguo INP que se creó en la época franquista. O sea, la época franquista tuvo paternalismos y uno de ellos era el Instituto Nacional de Previsión, que es lo que va a dar lugar posteriormente al de salud. Bueno, pues esto que se creó a partir del año 48 en Gran Bretaña, llega el momento con la primera crisis del petróleo del 73, donde se empiezan a cuestionar ya todo la existencia de estos sistemas. ¿Por qué se crearon en aquel momento los sistemas de salud en Europa? Pues como todo es multifactorial, por lo menos es lo que creemos nosotros. Se salía de una Segunda Guerra Mundial, habría varios millones de personas amputados, heridos de guerra que había que seguir atendiendo. Otro factor era que en Rusia había un sistema sanitario que se creó a partir de los años 20 del siglo XX, que ya era un sistema curativo, como todos los sistemas, y atendía al 100% de la población. Entonces, la Europa occidental también tenía miedo de que hubiera algún tipo de contagio en los obreros de Occidente cuando veían que en Rusia y los países de su influencia se habían establecido también sistemas sanitarios de ese tipo. Otro factor que hemos encontrado es que en las zonas más industrializadas del Estado español, sobre todo Cataluña, País Vasco y también en Galicia, hay cosas escritas sobre Galicia, había sociedades de socorros mutuos, que fueron sociedades que crearon los movimientos obreros en las décadas del principio del siglo XX, ante la falta de aseguramiento por parte del Estado ni de garantías sanitarias. Se crearon estructuras que eran sociedades de socorros mutuos, donde ellos de alguna forma concertaban con centros sanitarios la atención sanitaria de sus trabajadores y de las familias. Esto nunca fue bien visto tanto ni por la dictadura de Primo de Rivera ni por los consiguientes gobiernos, que veían con malos ojos que hubiera sectores obreros que de alguna forma solucionaban sus problemas sanitarios al margen de la tutela del Estado. O sea, nunca se intentaron potenciar, sino que se hizo todo lo contrario. Pero creemos que la razón fundamental para que explica por qué se crean los sistemas de salud en Europa es una razón económica. El capitalismo en aquel momento, que éramos el centro de la producción, ¿no?, necesitaba obreros sanos. Entonces, para tener obreros sanos tenía que garantizar unos sistemas de salud de ese tipo. Tal. Esa es la principal razón. Y esa es la que va a explicar por qué a partir del 73, con el inicio de las crisis del petróleo y con toda la incorporación del neoliberalismo, el capitalismo decide que ya no es necesario mantener sistemas de salud que cubran a toda la población, y entonces comienza en toda Europa un proceso de desmantelamiento, de deterioro y de privatización de los sistemas de salud. Lo que está ocurriendo en el Estado español no es nada diferente de lo que ya ha ocurrido en otros sitios. Aquí lo único es que llegamos bastante más tarde, pero el proceso de deterioro y desmantelamiento es como un fantasma que recorre Europa. Nosotros tenemos contacto con la plataforma en defensa de la sanidad de Moscú, y por ejemplo allí tienen una batalla muy gorda en estos últimos años porque, y aquí no llega ninguna información, tenemos un texto
traducido en la página nuestra, donde explican ellos lo que ocurre. De 80.000 camas hospitalarias que hay en Moscú, el plan que tiene el gobierno ruso es cerrar 30.000, ¿vale? O sea, se cierran 30.000 camas y están metiendo el mismo tipo de hospitales que han metido en Madrid y en Valencia, el modelo de CIDA. Son hospitales de empresas privadas que los gestionan durante 30 años. O sea, todo está inventado, no han buscado nada nuevo. Bueno, pues en Rusia está pasando eso. Si nos vamos a los países del este, después de la caída del muro en el 91, los sistemas sanitarios de Rumanía y de Bulgaria, y que son los que más información tenemos, están totalmente destrozados, o sea, prácticamente están en la ruina. Siempre pongo de ejemplo lo que pasó, porque el proceso que tenemos nosotros es un proceso lento, de deterioro lento, no es una cosa muy rápida, y lo hacen porque ellos quieren evitar explosiones sociales. Y el ejemplo palmario es Rumanía, que hace unos 5 años el viceministro de Salud, que era un palestino que había llegado con 8 años allí, se apellidaba Arafat, dimitió y denunció que en el Parlamento iban a introducir una proposición de ley para privatizar los hospitales, la atención primaria y la urgencia. Este señor dimite, sale en los medios, y a continuación había coincidido esto con que había habido un recorte de las pensiones bastante fuerte en los jubilados en Rumanía. Bueno, pues durante 2 días hay una serie de disturbios en Rumanía por las noches, que en los vídeos que se pueden ver en internet parece gente mayor, encapuchada y tal, atacando a los bancos y dejando pintadas diciendo que no queremos que nos dejen sin sanidad y tal, ¿no? Ese fue un paso que quisieron dar muy rápido y entonces tuvieron que dar marcha atrás, revocaron la proposición de ley y paralizaron un poco el tema y han seguido de otra forma. En los países nórdicos exactamente igual. Han comenzado a pasar, por ejemplo, en Suecia, gran parte de la atención primaria ya está en manos privadas. En Alemania ha habido también, en estos momentos creo que solamente quedan 1/3 de hospitales que tengan gestión directa. Los otros 2/3 de los hospitales de Alemania están en manos de empresas privadas o de artilugios de este tipo, ¿no? Francia lo hablaremos luego porque hay un capítulo dedicado a ellos. Y para acabar ya por el oeste, en Portugal, están aplicando el mismo modelo que han aplicado en Valencia y en Madrid, con el problema de que hace 2 años o año y medio acababa la concesión del Hospital de Estoril y de Cascais, que es modelo Alcira, y el tripartito de izquierdas ha vuelto a renovar la concesión. Con lo cual, claro, las esperanzas que tienes a veces de que gobiernos de la supuesta izquierda paralicen los procesos de privatización, pues se te caen. Y eso lo podéis buscar porque ha salido en prensa hace poco, se han renovado las concesiones, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poco la explicación de por qué está ocurriendo eso. O sea, lo que nos está ocurriendo no es un castigo del PP, ni del PSOE, ni de no sé quién, sino es algo que está ocurriendo en toda Europa, que se están desmantelando los sistemas sanitarios porque ya no les son útiles al capitalismo. Lógicamente, nosotros entendemos que siempre va a quedar un sistema. O sea, ellos van a mantener determinados servicios cubiertos porque hay determinadas enfermedades que no entienden de clases sociales. O sea, van a estar cubiertas las embolizaciones, las infecciosas. Vamos a tener lo que nuestros padres o abuelos conocieron que eran sistemas de beneficencia, pero la mayor parte de la cobertura posiblemente quede en manos privadas. Y aquí solo doy un dato. En Madrid en el 2004 solamente había un 12% de personas con seguros privados. En estos momentos, en el 2017, 13 años después, con todo el desmantelamiento que nos han hecho, el 34% de la población de Madrid tiene un seguro sanitario privado, ¿vale? O sea, eso es lo que ellos de alguna forma están haciendo. Los comités de defensa de los hospitales de proximidad es una coordinadora nacional. El modelo francés es diferente del Estado español. No ha habido una creación de 17 servicios de salud como aquí, sino que es un modelo único para todo el Estado. Eso tiene sus ventajas. Tiene, por ejemplo, la ventaja de que la persona de cualquier departamento francés tiene garantizado una cantidad de gasto sanitario per cabeza que es la misma en París o en Toulouse. No es lo mismo que en el Estado español, que la creación de 17 servicios de salud, pues lo que ha creado después, y que lo podemos debatir, es que en estos momentos tenemos pues, como 2 zonas que serían Navarra y País Vasco, que están dedicando desde hace 30 años unos 1.600 euros por habitante y año, y otras zonas del Estado están dedicando a sanidad entre 900 y 1.000 euros por habitante y año. Esa diferencia de 400, 500 o 600 euros es lo que ha dado lugar a que sean sistemas sanitarios totalmente diferentes del resto del Estado, ¿vale? Pues esos son grandes desigualdades, porque para mí me parece que es muy desigual que tú tengas una patología grave y que tengas que entrar en un quirófano y que en el País Vasco, en Bilbao, entres a los 25 días y que en Canarias entres a los 180 días. Hay una serie de cosas que son muy sangrantes, porque hay veces que no son coherentes, son cosas más graves que no pueden esperar, ¿no? Entonces, bueno, el caso francés, como está de alguna forma no se ha diversificado el sistema,
Y en Francia lo que ha ocurrido es que ha habido un proceso que ellos llaman de modernización. Cuando llegáis a hablar de modernización ya os va a temblar. Y el proceso de modernización consiste en cerrar hospitales comarcales que están situados por todas las zonas rurales de Francia, ir cerrando servicios, ir cerrando hospitales y dejando a la población con la maternidad más cercana a 60 kilómetros o el servicio de cardiología más cercano a 70 kilómetros y tal. ¿Qué ha pasado? Francia no está tan despoblada como el Estado español y lo que hubo allí fue en el primer hospital que intentaron cerrar en Alsacia, la gente se coordinó, ocuparon el hospital y consiguieron evitar el cierre después de una lucha de 2 meses. Eso fue un ejemplo y cada vez que han intentado cerrar otros hospitales en Francia, pues surgían comités de base en cada localidad que luchaban contra el cierre de determinados servicios de la maternidad o del hospital. Y acabaron creando una coordinadora nacional, que se llama Coordinadora Nacional de Defensa de los Hospitales de Proximidad, que es la que está luchando para impedir lo que dice sanidad. Y le dijimos, haz un artículo para que lo entienda alguien de La Coruña. No pudo ser, porque en estos momentos, bueno, lo que está ocurriendo allí es que todo se ve en otro tipo de clave, y es un artículo muy bueno, pero para alguien que viva allí, porque da tantos datos y tantos nombres que para alguien que seamos desde fuera de Cataluña no vamos a entender. Fundamentalmente son datos de corrupción, porque el modelo catalán es el que tiene mayor número de gerentes y exgerentes imputados por robo, por prevaricación. O sea, ha sido un escándalo lo de Cataluña. Próximamente, quizás salga una noticia, ya la veréis, que se han conseguido los datos de lo que cobran los gerentes de los 80 hospitales consorciados de Cataluña, y si lo publican, y yo lo digo en público, si lo publican os podéis encontrar con que gerentes de hospitales de 100 camas cobran 200.000 euros al año. Más que Rajoy, pues es cerrar un par de plantas para ahorrar dinero porque no hay lista de espera, se supone. Entonces, en ese momento en Belvich, los vecinos se asociaron con trabajadores de dentro del hospital, los trabajadores les pasaron la información de lo que iba a ocurrir y en colaboración con los pacientes que estaban ingresados ocuparon esas 2 plantas y se impidió que el gerente cerrase durante el verano del 2015 las 40, 50 o 80 camas que tenía pensado cerrar. Eso fue una victoria importante porque se le obligó al gerente a mantener abierto el servicio, habíamos listas de espera importantes, y lo importante de Rebelión Belvich es que sigue existiendo y todas las semanas, creo que son los miércoles, a las 11 de la mañana se dirigen hacia el hospital, salen trabajadores del hospital y les dan el parte del número de personas que está esperando una cama en la urgencia. Entonces tienen información de primera mano de si hay una abuela que lleva 4 días esperando una cama, etcétera, etcétera. Esa información que fluye hace que el gerente, que siempre esté en tensión, porque sabe que en cualquier momento le pueden volver a montar el follón y tal. Es un ejemplo importante porque explica la colaboración entre los trabajadores del centro y los vecinos. Y eso es lo que ha mantenido a Belvich en estos momentos con un porcentaje de ocupación muy importante y ha impedido que se cierre más. El modelo andaluz es completamente diferente del de Madrid, el de Barcelona, el de Cataluña o el de Valencia, pero es un modelo también privatizador. Fundamentalmente ahí lo que se ha hecho es dejar crecer a una empresa que las malas lenguas dicen que es del partido que gobierna, que se llama Pascual Sociedad Limitada, y lo que hacía esta empresa era ir construyendo hospitales en sitios donde no había hospitales públicos. Han llegado en zonas de la provincia de Cádiz en dar asistencia sanitaria durante 2 meses gratis y a los 2 meses amenazar a la Junta de Andalucía por empezar a cobrar a la gente. Entonces en ese momento llegaba la Junta de Andalucía y concertaba la asistencia sanitaria con ese hospital de por vida. O sea, no es una concesión a 30 años como las de Madrid, sino que son concesiones indefinidas, quizás peor. Y se sabe muy poco de ellas. Y tienen 8 hospitales privados ocupando nichos de negocio en poblaciones de 100.000 y de 150.000 habitantes. ¿Vale? Esa es la privatización silente que llamaríamos de Andalucía. Pero hoy en el libro no se habla de eso, se habla de algo que no es una privatización porque no hay empresas privadas, pero que es un mecanismo quizás más peligroso, que habréis oído hablar de aquí. Son las unidades de gestión clínica. El artículo lo firma un colectivo que se llama Colectivo Amparo Poch, son médicos y sanitarias, todas chicas eran de Andalucía, y no puede firmar por sus nombres porque son eventuales y están en una situación laboral muy débil y se las podrían directamente tomar represalias contra ellas. Lo que cuentan un poco es la experiencia en atención primaria. La gestión clínica es una experiencia que introdujo la Escuela Andaluza de Salud Pública, que es el lobby del PSOE allí, y se trata de articular un discurso diciéndole a los médicos que nosotros lo hemos hecho muy mal, vosotros sois los que sabéis lo que necesita el paciente, sois los que estáis más cercanos a ellos, y lo que vamos a hacer es traspasaros la gestión para que vosotros gestionéis los recursos, el dinero y los recursos. Y vosotros
vais a plantear los objetivos y vais a plantear todo. Es un tema participativo. Esto no es nuevo, lo habían aplicado ya los británicos y se llamaba gestión empresarial. Pero como chirriaba mucho, le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de gestión clínica. ¿Vale? Es el sector médico, fundamentalmente. El resto de los sectores quedan totalmente excluidos porque quien ejecuta el gasto en sanidad no es la enfermera. La enfermera gasta gasas, gasta lo que gastemos. Quien ejecuta el gasto y tiene el poder del bolígrafo es el sector médico y se trata de ese sector sobre el que van a influir. Entonces, en Andalucía lo vendieron así, todo el mundo entró, encantado, porque iban a empezar a gestionar los presupuestos en los servicios, en los centros de salud. Primero fue voluntario y luego se convirtió en obligatorio. Y en este momento hay 700 unidades de gestión clínica en Andalucía. O sea, ya no vas al Virgen del Rocío de Sevilla y pone servicio de digestivo de Virgen del Rocío, pone unidad de gestión clínica de digestivo. Y los centros de salud también son unidades de gestión clínica. ¿Cuál es la zanahoria? La zanahoria es que se establecen incentivos entre 7.000 y 13.000 euros al año a cambio de que cumplan los objetivos que te marca el Servicio Andaluz de Salud. Porque los objetivos, aquello de que los ibas a marcar tú, fue pues un sueño de una noche de verano. Era mentira. Y los objetivos no son conseguir que tu cupo de población de pacientes se le reduzca la mortalidad infantil o aumente la esperanza de vida. Los objetivos que les marca el Servicio Andaluz de Salud son reducir el gasto medio por paciente. Y el gasto medio por paciente se reduce provocando menos derivaciones al especialista, gastando menos en farmacia, gastando menos en bajas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. En el caso del hospital es más sangrante porque cuando ingresa un paciente que tiene 2 o 3 patologías, hay verdaderas pugnas entre los servicios hospitalarios para que un paciente que tiene un problema de riñón y también uno de pulmón, pues que si se lo puedo colocar al servicio de nefrología en vez de neumo, a quien le voy a facturar y quien va a hacer el gasto es el otro servicio aunque el paciente tenga 2 enfermedades. Entonces nos comentaban, por ejemplo, médicos de Córdoba, que están planteando la posibilidad de hacer un artículo explicando el modelo a nivel de hospital, que la pelea es entre los jefes de servicio, de jefes de unidad de gestión clínica, para intentar evitar el ingreso del paciente y colocar su talón clínica de tapadillo en muchos sitios. Y esto es muy peligroso porque es muy difícil de explicar, porque nosotros en Madrid conseguimos explicar a la población pues, que el hospital de Vallecas iba a ser de Vega Ploder, que están imputados en el Gürtel. Y fue fácil explicar que era propiedad de una empresa privada, ¿no? O que el de Arganda es de Fomento de Contratas y de Bankia, ¿no? Eso era fácil de explicar, pero a ver cómo le explicas a la gente que van a montar una unidad de gestión clínica del servicio digestivo de Orense y que la gestión clínica la van a llevar los médicos, o sea, es muy complicado, porque en principio no hay empresas detrás. Ellos lo venden como que vamos a darle a los médicos la posibilidad de que ellos gestionen, ¿vale? Entonces, bueno, ahí viene explicado, es la única experiencia que hay en todo el Estado, así potente aparte de la de Asturias, y está ahí. Luego hay 4 capítulos sobre Grecia. Hemos dedicado parte del libro a Grecia porque entendemos que Grecia es el laboratorio de Europa, es donde se están aplicando todas las recetas que van a aplicar en el resto de Europa. Y en Grecia pasó una cosa muy importante y muy grave, no sé si fue el segundo memorándum, fue en el 2012, y fue un proceso en el cual Grecia tenía un sistema similar al nuestro, peor pero similar. Tenían unos indicadores sanitarios bastante buenos para poco que invertían, porque yo creo que se gastaba unos 700 euros por habitante y año en gasto sanitario, pero tenían unos indicadores buenos. Y en el año 2012 un ministro socialista, Loverdos, decide sacar una ley por la cual todo aquel, por sintetizaros, es muy compleja la ley, pero en principio toda la persona que llevase más de un año en el paro perdía el derecho a la asistencia sanitaria integral, solamente tenías derecho a ir a la urgencia hospitalaria. Esto hizo que todos los pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos que llevaban más de un año en el paro, perdían la posibilidad de ser atendidos en atención primaria y de recibir la insulina o los antidiabéticos orales gratis. ¿Qué pasó? Que se creó una bolsa de 2,8 millones de habitantes en Grecia que perdieron la asistencia sanitaria. Frente a eso, hubo un movimiento de solidaridad muy fuerte por parte de los sanitarios. Grecia estaba activada y movilizada en aquel momento. Y lo que empezaron a hacer las asambleas de barrio con sanitarios que querían trabajar fue ocupar centros abandonados por el Estado. Si os paseáis por Atenas, por la costa de Atenas, podéis ver 3 y 4, yo he estado con la vida y he visto 3 y 4 hospitales construidos hace 15 años cerrados, o sea, han abandonado cantidad de infraestructuras. Entonces lo que hizo la población fue ocupar espacios abandonados por el Estado y se han creado entre 40 y 45 consultorios autogestionados de salud, que son centros de salud similares a los que tenéis aquí en el Sergas, yo conozco alguno, no tienen nada que envidiar, y en esos centros trabajan los profesionales de la sanidad, dan, por ejemplo, no sé, hablamos con un homólogo en Salónica y él daba 2 tardes a la semana.
y va 2 tardes a pasar consulta. Salónica, Arquía, que son 2 de los que escriben el artículo de aquí, es un centro de salud grande de unos 300 metros cuadrados, tiene atención odontológica, tiene médicos de cabecera, tiene pediatras, tiene enfermería, tiene fisio, tiene matrona y tenía varias especialidades que llevan días puntuales a la semana. Y se mantiene abierto durante los 2 turnos. ¿Cómo consiguen hacer determinadas cosas como las analíticas y las pruebas de diagnóstico con la imagen? Porque no tienen, ¿no? Entonces, esto tienen un pacto con médicos privados de Grecia que les dicen, yo te hago 10 analíticas todos los días, o yo te hago determinadas pruebas diagnósticas. Entonces, fijaros la corriente de solidaridad que hay. Imaginaos aquí que el médico de la privada prestaría sus servicios para hacerlo. Bueno, lógicamente tenemos que situarnos en el contexto norteamericano, tipo de alimentación, obesidad, ya sabéis lo que ocurre y tal, ¿no? Pero ya en el año 2000 la Unión Europea también saca otro informe y dice que en la Unión Europea 3/4 partes de las muertes son provocadas por los estilos de vida y el medio ambiente, y incrementándose los temas medioambientales. ¿Por qué razón? Porque bueno, pues, somos una civilización que vamos hacia el precipicio y hemos liberado a la atmósfera cerca de 100.000 sustancias químicas en los últimos 50 años. Y nadie sabe qué pasa con esas sustancias químicas, cómo actúan en el cuerpo humano. O sea, para deciros que las sustancias consideradas cancerígenas a nivel internacional son 12, imaginaros, ¿no? O sea, comprobadamente cancerígenas son dioxinas, furanos, etc. Son 12. Las probablemente cancerígenas son 7 y 8, y luego las desconocidas pues son 100.000 o 200.000. Entonces, eso va a tener cada vez mayor peso, porque tampoco sabemos la combinación entre sustancias tóxicas que se producen en el agua o en los tóxicos o en el aire, cómo está actuando y cómo puede producir enfermedades, ¿no? Bueno, Lalonde fue el primero, y ya a mediados de los 70 comienza a haber críticas por una serie de autores que dicen que el modelo sanitario europeo ha perdido su objetivo fundamental, que era garantizar la asistencia sanitaria de la población, y que ya directamente está en manos de lo que nosotros llamamos la corporación médico-industrial, o sea, en manos de las grandes corporaciones industriales y tal. El primer autor que escribe es Ivan Illich, que tiene un libro fundamental, Ivan Illich es la medicina con rostro humano, y tocamos también a Sola, que era un sociólogo americano. Yo siempre le pongo de ejemplo porque creo que es el que clava lo que hacemos en el sistema sanitario. Y el ejemplo lo ponía diciendo, mira, yo estoy en un río y oigo a alguien que pide auxilio, y es una persona que se está ahogando en el río. Entonces me tiro al río, salgo nadando hacia él, llego hacia él, lo sujeto, le vuelvo a la orilla, le saco, le doy respiración artificial y lo recupero. Y cuando he recuperado a esta persona que la he salvado, oigo otro grito. Y es otra persona que está en el río ahogándose. Entonces me tiro al río, vuelvo a nadar, llego hasta la persona, la rescato, la vuelvo a sacar y tal. Y me tiro toda la tarde rescatando gente del río. Y dice, estoy tan ocupado sacando gente del río que no tengo tiempo para subir a la parte superior del río para ver quiénes están empujando. Bueno, pues eso es lo que hacemos en el sistema sanitario. Nos dejan actuar sobre los pacientes, y eso genera dinero, genera gasto y genera una rueda, pero no nos dejan actuar de forma preventiva, no quieren. Y os voy a poner un caso que me pasó a mí personalmente. En el año 96 nos abrieron en Madrid una incineradora de residuos urbanos pegada a... bueno, en el radio de 10 kilómetros tenemos 900.000 personas. Entonces en aquel momento nos parecía una salvajada y hubo una movilización bastante potente en Madrid, en la zona sur de Vallecas, contra esa incineradora, ¿no? Conseguimos algún documento que tenían publicado los canadienses, y bueno, lo que descubrimos es que lo que decían los canadienses, que ya habían hecho varios estudios, era que se incrementaba la mortalidad por diferentes tipos de cánceres entre la población que vivía alrededor de las incineradoras. Entonces, bueno, 2 médicos y yo, 2 personas que ya están jubiladas, empezamos a dar charlas en los centros de salud de la zona de Vallecas a la población, explicándole lo que decían los estudios científicos. A la tercera charla nos llamó la dirección y nos prohibió utilizar los centros de salud porque decía que lo que contábamos no era científico. O sea, ahí directamente cortaron con toda posibilidad de dar información a la población. Han pasado muchos años y ahora ya tenemos un grupo en Madrid que se llama Grupo de Estudios en Incineración y Salud, formado por cerca de 25 médicos que han estado analizando los estudios que se han ido publicando hasta el año 2017, y lo que sale es peor. Lo que sale es que ya hay 13 o 14 tipos de cánceres vinculados a la exposición de incineradoras, y luego hay otros factores que no se sabían en aquel momento, como son las malformaciones congénitas en recién nacidos, las displasias renales, el labio leporino y la espina bífida. Y todo esto se da en unos porcentajes bestiales en aquellas poblaciones que viven en un perímetro cercano a los 10 kilómetros de las incineradoras de residuos, incineradoras, cementeras, fábricas en general y tal, ¿no?
Bueno, pues esa actividad no se hace desde el sistema sanitario, porque no les interesa que se haga, porque lo lógico es que si hiciéramos medicina preventiva, que nos cuentan en la facultad lo importante que es la medicina preventiva, si quisiéramos hacer medicina preventiva y sabemos que tal foco emisor provoca tales enfermedades, pues lo que haríamos es actuar sobre el foco emisor. Se me ha olvidado traerlo. 14 visitas al niño antes de los 8 años en el programa Niños Salud. Tengo mis dudas razonables, ¿no? Se medicaliza la tercera edad, se medicaliza la calvicie, la anorgasmia, cualquier cosa tiene posibilidades de ser medicalizado y convertido en una enfermedad. Menos el ansia de dinero. Por ahora el ansia de dinero no han dicho que sea una enfermedad, pero otras ansias sí las han catalogado como una enfermedad, ¿no? Se crean enfermedades falsas. Por ejemplo, que yo no me acordaba muy bien pongo un ejemplo en el libro, es una enfermedad que la descubren en el 2005 neurólogos australianos y se llama el trastorno de deficiencia motivacional. Y consiste en que el paciente es muy vago, está todo el día tirado en el sofá, entonces eso tiene un diagnóstico a través de una tomografía de positrones y luego tiene un tratamiento farmacológico. Y yo siempre digo que yo que soy del norte de León, pues eso ya existía y mi abuelo lo llamaba galvana. O sea, y lo solucionaba no con un medicamento, sino de otra forma. Entonces, bueno, crean enfermedades hasta de ese tipo y te generan la que te hagan una tomografía axial porque dicen que hay modificaciones en no sé qué parte del cerebro y tal, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, pero hay muchas más. Se han modificado los rangos. Las enfermedades crónicas de nuestra cultura suelen ser la hipertensión, la diabetes metabólica, la diabetes y tal, ¿no? Bueno, pues tanto la hipertensión como la diabetes se han modificado los rangos en los últimos 20 años, 3 veces, y sin ensayos clínicos ni estudios científicos, por lo que llaman ellos consenso de expertos. ¿En qué consiste el consenso de expertos? En coger a los especialistas de endocrinología en Estados Unidos, te los llevas a Barbados un fin de semana, les tienes allí en la playa y el viernes acaban sacando un comunicado diciendo que consideramos por consenso de expertos que se debe de reducir el límite de la glucemia basada en ayunas de 130 a 120 a 110 o lo que consideren. Cuando ha ocurrido eso, lo que ha ocurrido es que de la noche a la mañana, ponemos los datos de Estados Unidos, 20 millones de personas han pasado de un día a otro a ser receptores de un medicamento de por vida. Eso ha ocurrido también en el caso de la hipertensión, cuando se bajó en el año 93 el umbral diagnóstico del 16-10 al 14-9, 13 millones de norteamericanos pasaron a consumir la medicación de la noche a la mañana. Y resulta que luego se ha estudiado y se ha demostrado que la reducción al 14-9 de las cifras de tensión arterial no ha reducido la mortalidad cardiovascular. Pues todo esto se hizo por consenso de expertos. O sea, no se hizo porque había muchos ensayos clínicos hechos o se hicieron estudios como por la tal. Entonces, por eso mucho ojo, porque luego también hay cosas como las este no me iba a tocar, pero bueno, un medicamento que la Universidad de Liverpool ha demostrado que cuesta 110 euros fabricarlo, el Sofosbuvir, resulta que en España nos lo han estado vendiendo los de Yaile a $40.000, a 40.000 euros, perdón. El tratamiento son 12 semanas que es el tratamiento. Entonces, esos 40.000 vale 110 y nos lo vendieron por 40.000. O sea, cuando tenemos una ley, que es la ley de patentes, artículo 95, que en el Estado español permite, por motivos de salud pública, fabricar un medicamento. O sea, el gobierno puede dar la orden a una farmacéutica, a la farmacia del ejército, para que fabrique el Sovaldi y lo distribuya a la población. Y en vez de habernos gastado 1.500 millones de euros en el gasto del Sovaldi, nos habíamos gastado 12 millones, lo hemos calculado. De 1.500 a 12. No se ha hecho y hay una ley que lo permite. Pero es que es más, es que tenemos la respuesta del Comisario Europeo de Sanidad, por escrito, en el que una diputada, no voy a decir de qué partido, pregunta que si España puede fabricar el genérico del Sovaldi, y la Comisaria Europea de Sanidad dice que España es un país soberano y tiene la posibilidad legal de fabricar el genérico del Sovaldi si quiere. Tenemos la respuesta, por escrito. O sea, no se hace cuando existe el permiso de la Unión Europea y cuando existe legislación estatal que lo permite. ¿Habéis visto algún hepatólogo gritando fabriquemos el genérico porque se nos mueren los pacientes de hepatitis C?